Los zurdos hijos de puta que no tuvieron ningún problema en los 70 para llenar de bombas al pueblo. Nací en 1989. Celebramos a la policía, los felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. El mutismo de los medios hegemónicos, el mutismo de la generalidad de los periodistas del sistema, esos periodistas que ofician como verdaderas prostitutas de la casta política, rameras de la casta política. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. No tuvieron ningún problema a lo largo del siglo XX para instalar sus dictaduras criminales, que muchas de ellas hasta el día de hoy siguen vigentes. De hecho, Cuba desde el año 1959 hasta la fecha continúa vigente. Venezuela desde los años 90 hasta la fecha continúa vigente. Nicaragua desde los años 80 hasta Corea del Norte. Es decir, cuando uno mira dictaduras, todas son de izquierdas, pero resulta que la izquierda es democrática y respeta los derechos humanos. Entonces, tenemos lo mínimo que podemos hacer con ellos es insultarlos. Y si quieren llorar, que lloren. Es lo mínimo que se merecen. ¿Qué pasa cuando un pensador como Agustín Laje se convierte en el blanco de críticas por sus opiniones sobre el 24 de marzo? En este video veremos cómo enfrenta a sus detractores con argumentos afilados, mientras algunos intentan hacerlo tropezar. Spoiler, no es fácil tumbar a alguien que ya está acostumbrado a caminar sobre terreno minado. Antes de disfrutar de este espectáculo de argumentos afilados y momentos incómodos, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Te retamos a que lo hagas en 3, 2, 1... Si no lo hiciste, prepárate, podría ser humillado tal como las personas de este video. Ahora sí, iniciemos. Sigamos escuchando a Agustín. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política, responsable primero de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo XXI conoció la teoría del demonio único. La teoría del demonio único dice más o menos así. El horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos. Muchos, especialmente políticos que intentan desacreditar a Laje, se han preguntado por qué precisamente él es el protagonista de este video. La respuesta es obvia, porque es el más preparado, pero claro, siempre hay quienes prefieren intentar opacar a los que brillan. Lo que no saben es que Agustín tiene un doctorado en el arte de defenderse y, de paso, humillar públicamente. Spoiler, no es su primera vez. ¿Nos puede contar primero cómo se toma la decisión de que usted sea la voz de ese video tan polémico? Digo, porque creó una polémica grande. Bueno, a principios de febrero me llama Santiago Oría y me dice que tenía la intención este 24 de marzo dar voz a alguien de alguna generación que no hubiese vivido los años 70, pero que los hubiese estudiado. Yo pasé 4 años de mi vida estudiando los años 70, en hemerotecas, en bibliotecas, entrevistándome con gente que vivió y que protagonizó la época. Y escribí un libro en el año 2011, Los mitos setentistas, o sea que el tema yo ya lo tenía bastante trabajado y ellos querían poner, a diferencia del año pasado que pusieron testimonios de gente que vivió la época, ahora querían completar la historia. El año pasado fue el Tata Joffre. Por ejemplo, el Tata Joffre y también algunas víctimas, sí, y también exguerrilleros y demás. Este año la idea era completar la historia para las generaciones que no vivimos la época y que fuimos bombardeadas por el kirchnerismo
que se montó sobre un relato mentiroso sobre los años 70, un relato totalmente distorsionado que nos llegó a nosotros, a los que no vivimos los años 70. Entonces el espíritu del video fue ese. Por supuesto, esto no sería lo único en lo que se pondría a prueba a Laje. Después de todo, parece que algunos están más interesados en desafiarlo que en encontrar argumentos sólidos. Spoiler, no es su primer rodeo. Usted sabe que, bueno, usted hablaba de batalla cultural, ¿no? De que había que dar una batalla cultural, etcétera, etcétera. El kirchnerismo dijo que en realidad ese video fue una provocación. Me gustaría su opinión sobre eso. Esto es completamente falso, porque lejos de incitar, Agustín se centra en informar sobre lo ocurrido, algo que queda más que claro en el video. Por favor, ¿alguien podría avisarle a esta persona que está logrando un récord personal en el arte de hacer el ridículo en solitario? Gracias. Nuestra América Latina en particular fue el escenario de conflictos armados internos entre organizaciones terroristas y guerrilleras que respondían a los ideales del socialismo por un lado y por otro lado las fuerzas armadas de los respectivos países que protagonizaron golpes de Estado en toda la región. Ya desde la década de 1960, las organizaciones terroristas de izquierdas afloraron en toda la región, auspiciadas en la mayoría de los casos por la Cuba del tirano Fidel Castro. Así, en Chile operó el MIR, en Uruguay los Tupamaros, en Bolivia el ELN, en Paraguay el Movimiento 14 de Mayo, en Colombia las FARC, el ELN y el M-19, en Brasil la Acción Libertadora Nacional, en Venezuela las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en Guatemala las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Ejército Guerrillero de los Pobres, en El Salvador las Fuerzas Populares de Liberación y el Frente Farabundo Martí, en Nicaragua el Frente Sandinista, en Costa Rica el Movimiento Revolucionario del Pueblo, en Perú poco más tarde Sendero Luminoso y así sucesivamente. En lo que respecta a la Argentina, las organizaciones terroristas de mayor envergadura fueron los Montoneros y el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Ambas fueron creadas varios años antes de 1976 y llevaron adelante los más horrendos crímenes y actos de terrorismo. En la sentencia del juicio de las juntas militares de 1985, se computó que las organizaciones terroristas cometieron entre 1969 y 1979 un total de 5.215 atentados explosivos, 1.052 atentados incendiarios, 1.748 secuestros, 1.501 asesinatos, 45 copamientos de unidades militares y policiales, 2.402 robos de armamentos, entre otros miles de atentados de naturaleza guerrillera y terrorista. En este contexto, en la misma sentencia se calculó que las organizaciones terroristas en su momento de máximo apogeo sumaban alrededor de 25.000 integrantes, de los cuales 15.000 eran combatientes. Incluso el propio Agustín reaccionó a su video para ofrecernos más contexto y explicaciones. Mientras se defendía de una acusación similar, Bonelli lo señaló por supuestamente ocultar la verdad sobre los crueles sucesos de aquella época. Spoiler, parece que Bonelli subestimó la capacidad del Laje para desmontar acusaciones con precisión quirúrgica. Se niega el juicio de las juntas militares y todo lo que allí la justicia sacó a la luz. Insisto, o no vio el video Bonelli y le está mintiendo a su gente cuando le dice que lo vio y que lo está analizando, o sí vio el video, pero aún así le miente a su gente cuando le dice que lo analiza y que el video oculta el juicio a las juntas militares. Bueno, es una provocación para el kirchnerismo porque el kirchnerismo depende de la distorsión del pasado y este video lo que viene a hacer es dar datos que la mayoría de la gente no conocía. Por ejemplo, que hubo organizaciones terroristas y guerrilleras, que esas organizaciones entre 1969 y 1979 cometieron 21.644 atentados según el fallo del juicio a las juntas militares. Es decir, no estoy citando nada que no sea oficial, que no remita a la justicia. Además que la mayoría de esos atentados terroristas se cometieron entre mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976, o sea, en periodos democráticos, con lo cual la intención de las organizaciones guerrilleras y terroristas no era luchar contra una dictadura para devolverle a la Argentina la democracia, sino al contrario, era voltear la democracia para instalar su propia dictadura de inspiración castrista, porque la mayor parte de estas organizaciones se entrenaron,
se financiaron y se enviaron desde la Cuba de Fidel Castro. Esto es recontra sabido para aquellos que estudian en profundidad el tema, pero para la mayoría de las personas no, por eso queríamos ponerlo en un video. Eso años Otra cosa 73, que no se... perdón, eso años 73, 74, 75. Exacto. Gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón, de Cámpora, Perón, Isabelita. Exactamente. Otra de las personas que también dio su opinión al respecto fue Alejandro Fantino, el cual dejó muy en claro su punto de vista. Antes de continuar, te daremos una segunda oportunidad. Si no le das like a este momento, te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Si no lo haces, podrías llegar a tener la misma humillación de estas personas. Yo sinceramente esperaba un video, como todo el mundo estaba esperando. Llamé a los chicos y les pregunté a qué hora iba el video, etcétera, etcétera. Ozzy me dice, no, parece que a las 11:30 está ya a punto de salir el video. Y pim, pum, pum. Entonces puse el video, lo fui a buscar a YouTube anoche, a las 11:30, 12 menos cuarto. Y me encuentro con Agustín Laje en el video. Entonces pongo el video y lo encuentro a Agustín Laje. Y acaba lo primero polémico, espero que no se enojen porque lo digo a tono personal. Alejandro Fantino, a tono personal, no lo dice Neura. A mí me hubiese gustado que si el Estado tiene una posición, por ejemplo, me pareció maravilloso la desclasificación de los documentos. Me parece maravilloso, me parece impecable que hagan una cosa así, porque está bueno, porque al ser desclasificados, vos que estás del otro lado vas a poder ir a buscar esos documentos y sacar tus propias conclusiones e investigar, porque tampoco te creas que la investigación historiográfica, por supuesto que tiene una técnica epistémica, como toda ciencia lo tiene, pero tampoco es que tenés que operar y sacar un corazón y cambiar un corazón a pecho abierto. Es ir a leer, interpretar, tener un contexto, pero tampoco es que es astrofísica. Así que me parece maravilloso. Para mí el gran punto de este 24 es que el gobierno desclasifica los documentos y ahora todos vamos a poder ir a leer. Pero cuando yo me encuentro el video de Laje, yo en un momento dado él empieza y dice: soy de una generación que en el secundario... Y la verdad, Agustín, y mucho no me interesa si en el secundario te daban bien o te daban mal la historia. ¿Qué querés que te diga? O sea, a mí en el secundario, por ejemplo, yo tuve el liceo militar, 2 años. Entonces la historia me la contaban de otra manera, como no te la contaban a vos. Y después me fui a Nacional San Martín, un colegio nacional, donde me la contaron como evidentemente te la contaron a vos. Pero sinceramente yo esperaba que si había una postura histórica del gobierno, fuese apoyada epistemológicamente o con técnicas de investigación seria, no por lo que le pasó a Agustín Laje y por su investigación en hemerotecas y en archivos con 5 fotos de bibliotecas con libros que decían Los Montoneros, Roberto Perdía, etcétera, etcétera. Si me lo hubiera hecho el Tata Joffre, yo sé que el Tata es muy polémico, pero bueno, tiene 50 libros escritos, se puso a laburar, tuvo técnicas de investigación. Ceferino Reato, polémico también, muy puteado por todo el wokismo y por la izquierda, y bueno, pero es un tipo que tiene técnicas de trabajo, de investigación. Entiendo que Laje es politólogo, pero a mí lo que me hubiese gustado, y lo digo como alguien que apoya al gobierno y sabe y quiere que a este gobierno le vaya bien, me hubiera gustado otro tipo de referencia, no Agustín Laje, porque tuvo profesores que le dieron a su generación. ¿Viste? La verdad, ir de lo particular a lo general, a mí personalmente, por eso lo digo, ahora le doy la palabra a todos, a mí personalmente no me parece bien, a mí. Efectivamente, el video inicia así. Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario.
En el video, Agustín solo busca explicar cómo se trataba este tema en su época. Su objetivo real era dar a conocer la historia basada en la información investigada. Si aún hay dudas, basta con verlo. El mensaje es más claro que una bofetada bien dada. En realidad, el horror de los años 70 fue parte del contexto de la Guerra Fría, en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias de la época, se enfrentaron de forma indirecta a través de sus respectivas áreas de influencia. Nuestra América Latina, en particular, fue el escenario de conflictos armados internos entre organizaciones terroristas y guerrilleras que respondían a los ideales del socialismo, por un lado, y por otro lado, las Fuerzas Armadas de los respectivos países que protagonizaron golpes de Estado en toda la región. Ya desde la década de 1960, las organizaciones terroristas de izquierdas afloraron en toda la región, auspiciadas en la mayoría de los casos por la Cuba del tirano Fidel Castro. Incluso Fantino no es el único que trató de buscar lo peor del video, ya que, como se meconió anteriormente, Bonelli también trató de dejar mal a Agustín, pero lo que no esperaba este periodista es que terminara totalmente humillado por Laje. Bonelli, que es un periodista muy importante de Argentina, pero lamentablemente también muy mentiroso, ha dicho el día de hoy en su análisis sobre este video, ha dicho que el video niega el golpe de Estado. Bueno, acabas de escuchar no solamente que el golpe de Estado se menciona, sino que además se menciona que han habido golpes de Estado en toda la región, en todo el continente, enmarcados en un contexto de Guerra Fría donde se enfrentaban las dos superpotencias, los dos superhegemones del mundo, utilizando como intermediadores a otro tipo de países, por ejemplo los nuestros. Esa es la realidad. Ese fue el conflicto de la Guerra Fría. Nunca se enfrentan directamente Estados Unidos con la Unión Soviética, pero de alguna forma tercerizan el conflicto. Entonces Bonelli, que es este periodista muy conocido en la Argentina, lamentablemente muy mentiroso, dijo esto. Mira, ponele play al video que está más abajo. Ponele play. Batalla cultural puedes que dar está dando. una batalla cultural, pero vos no podés desconocer hechos para dar esa batalla cultural. No, en Hay eso un hecho coincido, histórico, hubo un golpe obvio. militar. Hay un hecho histórico, desaparecidos. Hay un hecho histórico, comprobados por la justicia. Hay un hecho histórico. La Junta Militar estuvo, un fallo, un juicio histórico que todo el mundo lo aplaudió por lo ecuánime. Y hubo Ahí está, ponele pausa. hecho histórico que estuvieron... Hubo un hecho histórico, dice Bonelli, que se está negando en este video. Golpe de Estado. Acabo de mencionar no solamente golpe de Estado en Argentina, sino en toda la región. Hubo un hecho histórico, desaparecidos. Ya vas a ver que el video no niega a los desaparecidos. No los niega, pero Bonelli le miente a su público, a sus radioescuchas, diciéndoles que el video miente, tratando de negar el golpe de Estado, tratando de negar los desaparecidos y tratando de negar el juicio de las juntas militares. Seguro Bonelli lo pensará muy bien antes de volver a hablar de Agustín. Ya quedó muy en claro que este personaje de la radio no tiene ni idea de lo que dice el video. Esto parece imposible de superar, pero créanlo, hay algo más estúpido que discutir sobre un video que no se vio. Solo escuchen lo que este comentarista le preguntó a Agustín y miren cómo le respondió. Según su hipótesis, ¿no? ¿Hubo guerra, sí o no? Hubo un conflicto armado interno que se caracterizó en su momento y por la justicia argentina en el año 85 como guerra revolucionaria. Es un conflicto armado de baja intensidad, de carácter interno y asimétrico. Yo, vi también algunos periodistas diciendo que prácticamente habían llevado un youtuber a que hiciera este video en la medida en que yo tengo un canal de YouTube. Bueno, si ellos hubiesen buscado un poquito mi hoja de vida, por lo menos, sabrían que yo estudié contraterrorismo en los Estados Unidos, por ejemplo. O sea, digamos, de estas materias conozco un poco. Tuve una beca de Washington para estudiar en el año 2010 en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos contraterrorismo, y esto técnicamente se caracteriza como un conflicto armado de baja intensidad de carácter asimétrico, que en su momento se denominó guerra revolucionaria. Como escucharon, Agustín tiene estudios, algo que parece que le falta a todas estas personas. ¿Hubo guerra? Claro que hubo. ¿Qué clase de pregunta es esa?
Esto ha sido todo, espero que hayas disfrutado de ver cómo Agustín deja humillado a todas estas personas de bajo intelecto. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda dejar un like en este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esta es tu última oportunidad para evitar que alguna de estas humillaciones te sucedan a ti. Tienes solo 3 segundos. Esto ha sido todo por ahora. Hasta un próximo video. Los zurdos hijos de puta.